está escuchando 20.000 Revoluciones, el medio de inspiración para empresarios, con sus anfitriones Alexander Rojas y Manrique Ulloa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 20.000 Revoluciones. Hoy tendremos todo el tema de ambiente fiscal y reforma tributaria en Costa Rica. ¿Qué tal, Manrique? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy emocionados con este gran tema, que tenemos un par de invitadas de lujo, como es Ana Yancy Mora, graduada en la Universidad de Costa Rica, especializada en Derecho y socia de Consortium Legal, y Cristina Sansonetti, que también es graduada en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Asesoría de Empresas y abogada notaria. Bienvenidas. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a realizar una pequeña introducción sobre el ambiente fiscal de los últimos años. Entonces nos gustaría que nos comentaran acerca de qué ha sucedido respecto a los temas tributarios en Costa Rica en los últimos periodos. Bueno, realmente cuando hablamos de la reforma fiscal que se puso muy de moda a finales del año pasado y a principios de este año y todo lo que ha sucedido, tiene un largo antecedente que tal vez la gente desconoce. Y es que previo a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se dio toda una serie de reformas, sobre todo en temas de procedimentales y de posibilidad de tributación de solicitar requerimientos de información y otros temas que ya vamos a ver puntualmente, para efectos de ir fortaleciendo la información que tributación podía tener de los contribuyentes. Como ustedes saben, la ley de renta y la ley del impuesto general sobre las ventas, que todavía está vigente, son de los años 80. O sea, imagínense qué desactualizadas están esas legislaciones. Ahora tenemos otros tipos de negocios, por ejemplo, tenemos Netflix, Uber. O sea, cada vez la forma de hacer negocios tiene que ver con la tecnología y otras plataformas que definitivamente tributación y la legislación local estaba totalmente desactualizada. Entonces, en los primeros años de los 2000 fue complicado, digamos, para tributación poder pasar una reforma de fondo. Pero lo que sí sucedió fue que a partir del 2012 en adelante se dieron una serie de reformas que tal vez no fueron tan populares, pero que han creado un nivel de herramientas muy importantes para la administración tributaria. Particularmente en el 2012 se dio lo que fue la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. Lo que hubo ahí fueron unas reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios en temas, por ejemplo, de prescripción. El plazo de prescripción ordinario pasó a ser de 4 años, se amplió, y el extraordinario de 10 años, o sea, para que la administración tributaria pudiera fiscalizar a los contribuyentes y revisar su situación fiscal. Tema de sanciones, por ejemplo, las famosas sanciones por no presentación de las declaraciones informativas del D151, de todo lo que es las declaraciones para conocer con quién se tienen transacciones comerciales, proveedores, etcétera. Esa fue una sanción que se estableció en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y que realmente el incumplimiento por no presentación de una declaración informativa es bastante alto, es un 2% de los ingresos brutos registrado en el impuesto de las utilidades del año anterior a que se comete la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios. Y estamos hablando que el salario base que se utiliza es el que actualmente está en 446.200 colones, o sea, quiere decir que es una multa bastante alta. Se da también en el 2012 la Ley de Cumplimiento y Transparencia Fiscal, donde se pone mucho énfasis a los requerimientos de información financiera, lo que tributación le podía pedir a los bancos de terceros. Incluso muchas veces se considera, bueno, es que para pedir información financiera se tiene que pedir una orden judicial. Incluso en temas de lo que son convenios internacionales, donde existen convenios internacionales de información tributaria, no se requiere de esa orden judicial. Incluso ahorita se está tramitando también un proyecto de ley con la idea de que lo que es información financiera no se requiera de esa autorización judicial, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo hay cada vez una apertura y una mayor posibilidad de información para tributación. En esa misma ley entra lo que ya es el tema del registro de accionistas, porque el registro de accionistas, como una primera instancia, entró como una obligación de las sociedades de tener como parte de su llevanza contable, etcétera, un registro de quiénes eran sus accionistas. Y en el 2016, que se da lo que es la publicación de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, ya entra lo que se conoce como el famoso registro de accionistas y beneficiarios finales, ¿verdad? Que básicamente es
pues poner esa información en una base de datos que va a estar a cargo del Banco Central y mucha gente dice, bueno, es que las sociedades anónimas ya no existen porque es que ahora hay que revelar toda esta información. No es tan así porque ya con estas reformas que se habían dado y los poderes que cada vez se le otorgaban a la administración tributaria, realmente en un proceso de fiscalización igual uno le podían pedir el registro de los accionistas y quiénes eran los beneficiarios finales, ¿verdad? Lo que pasa es que con este registro de accionistas se está tratando de poner un orden, por decirlo así, y que lo tenga custodiado el Banco Central. ¿Qué es lo que ha pasado? Al día de hoy todavía ese registro de accionistas no está vigente, se decía que era en marzo, lo que pasa es que está pendiente de publicarse una resolución por parte de la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas, que son los dos instituciones quienes están autorizadas para pedir esa información. En procesos de fiscalización por parte de Hacienda y en procesos obviamente de narcotráfico cuando es el caso del ICD. Entonces no es tampoco algo de tan fácil obtención. De hecho hay una serie de multas para funcionarios que revelen esa información de manera discrecional y siempre tiene que ser justificado dentro de un proceso de fiscalización. En esta ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal también se da la famosa facturación electrónica, ahí es donde empieza a verse en el 2016 todo el tema de facturación electrónica, que ahora más adelante lo podemos ver más en detalle, porque evidentemente al día de hoy ya la mayoría de contribuyentes, la idea de tributación fue que ya estuvieran en un régimen de facturación electrónica donde pudiera haber un control por parte de tributación de los ingresos y los gastos que tienen los contribuyentes. Y en esa misma ley se da todo lo que es el tema del tener medios electrónicos como medios alternativos de pago. La obligación que se da, que se ha interpretado mucho, bueno, que si es un datáfono de tarjetas de débito y crédito, en principio es lo que tributación anda buscando, obviamente que exista eso, para efectos de que se pueda también tener un control por medio de inclusive las retenciones que se hacen a través de tarjetas de crédito de los ingresos que están recibiendo. Y ojo que dicen contribuyentes jurídicos y contribuyentes físicos. O sea, servicios profesionales también deberían de tener esa obligación. En esta ley de para mejorar la lucha contra el fraude fiscal no había una sanción por no tener esos medios electrónicos. Ahora con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sí se viene a establecer esa sanción, que es la que establece el artículo 85 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y que básicamente habla de la imposición de un salario base. Pareciera que es muy poquito no tener un salario, bueno, que si llega a tributación y me revisa y me ve que no tengo un datáfono, no tengo un medio electrónico para hacer pagos y me pone un salario base, pero lo que pasa es que no se dice qué tan reiterada puede ser esa multa. Si viene un mes y no lo tengo y otro mes y no lo tengo, pues obviamente podría eventualmente ser una contingencia también para las empresas. En 2019 se da lo que ya sabemos que está sucediendo a finales del año pasado, el 3 de diciembre se publica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entra ya de manera directa a paliar el tema del déficit fiscal y entra a regir. Lo primero que entra a regir es el tema de la amnistía tributaria, que podemos hablar de eso más adelante, y evidentemente el tema del impuesto del valor agregado y el impuesto y modificaciones al impuesto de renta, que van a entrar a regir a partir del 1 de julio de este año. Y dentro de este proceso mencionaste un tema que va muy relacionado casi que todo con la tecnología, que es la modernización, la recolección de datos, y entra, yo diría, dentro de un gran hito, la facturación electrónica, que eso es exigir a los contribuyentes el registro de forma automatizada de la información. ¿Nos podrían comentar un poco cómo es ese proceso de implementación y cuáles son ya más temas de sanciones? ¿Qué pasa si yo no facturo electrónica? ¿Y cuáles son como aquellos gremios que siempre se explica? ¿Es que tal gremio está exento de la factura electrónica? ¿Hay gremios exentos o hay algunos contribuyentes exentos de ese tema o todo no es exento? ¿Qué podríamos hablar de la factura electrónica? Básicamente sí, al día de hoy los regímenes que están todavía exonerados de emitir factura electrónica son los que estén sujetos al régimen de tributación simplificada. Y todavía se encuentran una serie de contribuyentes, no tanto de sectores, sino de contribuyentes, que por algún motivo no estuvieron listos para implementar el sistema de facturación electrónica, entonces optaron por solicitar una prórroga. Por ejemplo, las gasolineras, por ejemplo, los expendedores de gasolina, las aerolíneas también están en esa línea. Otros de las instituciones o los sectores que están exonerados de emitir factura electrónica, porque así lo establece la ley de venta, el reglamento de la ley del impuesto a la renta vigente, son todo lo que tiene que ver con los servicios bancarios. Aquellas entidades que estén supervisadas por la SUGEF no están obligados a emitir facturación electrónica.
Se ha dado una gran discusión en temas de condominios, se ha dado una gran discusión en una serie, digamos, de actividades económicas que uno hubiera pensado que no era necesario emitir factura porque no hay una prestación de un servicio. Sin embargo, ahí es donde se puede observar cuál es la intención de Hacienda con facturación electrónica, es obtener información de la mayor cantidad de transacciones. Entonces, a pesar que, por ejemplo, usted pensaría que una cuota condominal, que es un gasto común que se distribuye entre los titulares, entre los que alquilan un bien inmueble, no hay un servicio y por ende no hay una facturación, sino que es un reembolso de gastos. La posición de Hacienda ha sido que si usted es contribuyente de renta y usted deduce ese gasto, usted necesita una factura electrónica. Claro, porque lo que ellos están buscando es, pues, mediante sistemas tecnológicos como mencionabas, reducir la evasión fiscal, controlar, tener información para que, digamos, para dónde identificar qué situaciones están irregulares. Ahora, dentro de ese reporte o esa deducción del gasto, se ha comentado que en comparación a implementaciones de facturación electrónica en otros países como México, el tema de notificar o registrar la aceptabilidad de una factura electrónica por parte del receptor, ¿verdad? No por parte del emisor, es un proceso un poco engorroso. Desde el punto de vista de la practicidad y en la ejecución del día a día de la gestión de ustedes, ¿qué opinión le merecen a este tema de la aceptabilidad de los documentos? Es correcto, la mayoría de las jurisdicciones que incorporaron facturación electrónica desde el año 2000, 2002, que es donde se viene dando todo el movimiento a nivel de América Latina, por Chile, México, Perú, distintos países que tienen facturación electrónica, solamente establecen la obligación de emitir facturas electrónicas, no la obligación de aceptar, y no solo aceptar y enviar a Hacienda ese mensaje de aceptación y dentro de un plazo. Aprovecho el comentario de facturación electrónica para comentarles que el día de hoy salió publicada en la Gaceta la resolución 4/2019, mediante la cual se viene a ampliar el plazo de aceptación de las facturas electrónicas. Ya no va a ser 8 días hábiles, sino que va a ser en el siguiente. Digamos, si usted facturó en marzo, el 1 de marzo, tenés hasta los primeros 8 días del mes siguiente para aceptar la factura. Discutiendo con el equipo de Hacienda, que está con toda la implementación de facturación electrónica, obviamente la idea que se persigue con esta modificación es, de cara al IVA, que lo vamos a ver más adelante, de cara al impuesto valor agregado, que va a recaer sobre toda la venta de bienes y servicios, el IVA es un impuesto mensual. Y el IVA funciona con créditos y débitos. Los créditos tienen que ver con las compras. Entonces, para que una compra o el impuesto pagado a una compra de bien o servicio sea crédito, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que yo tengo que tener un comprobante electrónico fehaciente. Y las resoluciones establecen que para que sea fehaciente tengo que haberlo aceptado. Entonces, como la declaración de IVA es mensual, están tratando de conectar el periodo de aceptación con el periodo de la presentación de la declaración, para que cuando uno acepta, para que uno esté obligado a aceptar la factura antes del plazo de presentación de la declaración de ventas, para que te pueda funcionar como un crédito fiscal. Luego ahí se generan una serie de dudas que los podemos ver más adelante de qué pasa si a mí me llegó después la factura, si no la acepté, si tengo o no tengo derecho a ese crédito fiscal. De hecho, que tributación lo que ha manifestado es que mientras no haya aceptación, el gasto no es deducible y el crédito tampoco es aplicable. Entonces ahí se genera toda una discusión de si eso es posible o no, ¿verdad? Porque realmente lo que dice es que con la aceptación, como decía Cristina, ahí se da la emisión de la factura. Entonces casi que sí podría llegar uno al absurdo de decir que si no hay una emisión de factura, podríamos llegar a interponer de sanciones como hasta cierre de negocio por no emisión de facturas, ¿verdad? O sea, eso no, digamos que es un absurdo que sería, que incluso hay oficios de tributación que están llegando ahí, pero evidentemente lo que se trata es que tributación está cada vez más intentando de cualquier forma que facturación electrónica sea una realidad y la gente respete el tema de facturación y eso en el ámbito, desde el punto de vista técnico-legal, porque desde el ámbito de la gestión empresarial pues tiene otra serie de bemoles que ya será crédito, etcétera, cobro, súper complicado, sí. Y el tema también de restringir a que el gasto sea deducible por la aceptación es un exceso de formalidad, porque si yo tengo un contrato y el gasto tiene relación con mi actividad o el crédito tiene relación con mi actividad, yo creo que a nivel de un proceso judicial, eventualmente ante un contencioso, es un tema que se va a discutir. Si el hecho de yo no tener una aceptación de una factura es suficiente como para decir que la factura no se emitió, que es lo que están diciendo en estos últimos oficios, obviamente lo que está haciendo Hacienda es generando jurisprudencia administrativa de que la emisión de la factura está muy de la mano con la aceptación de la factura. Y ahí se agrava un tema adicional,
Si usted rechaza una factura parcialmente o totalmente, usted necesita que el proveedor le emita una nota de crédito. Pero si vos no te puedes ir a meter a los sistemas contables, en los sistemas informáticos del proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor no me emite la nota de crédito? ¿Qué hago yo si yo tengo un gasto porque yo realmente sí pagué por el hecho de que no me hayan emitido una nota de crédito corrigiendo la aceptación parcial? Me parece que sería un requisito demasiado formalista en rechazar automáticamente la deducibilidad del gasto. Sobre todo porque depende de un tercero. Y vería más adelante un proceso de IVA aplicable al monto total, lo cual también tendría otro un crédito de exceso. Tendrías un crédito de exceso, porque además a lo que quiere llegar Hacienda en el 2020 es que el sistema de facturación electrónica te emita o te genere tu declaración de IVA. Entonces, básicamente, ¿verdad? Que usted acepte o rechace si está de acuerdo o no está de acuerdo. Eso es muy positivo, en la medida en que sean plazos lógicos con los comercios. Una empresa enorme, tal vez pensar en 8 días, si la factura me llegó el 29 del mes, tiene que pasar por una serie de procesos, tal vez 8 días es poco en ese caso. Sí. Y con todos estos documentos engorrosos que comentan, también está el problema de que las facturas de crédito tienen que estar firmadas y selladas, porque no son reconocidas por el Ministerio de Hacienda, aunque estén firmadas con tu llave criptográfica. Ahora pareciera como que tenés que tener la firma digital para que el documento pueda ser un documento oficial o válido, ¿verdad? ¿En qué vamos a terminar con ese tema? Ya hay un proyecto de ley que se está presentando, o se presentó para efectos de corregir la ejecutibilidad de las facturas. Ahora, aquí se mezclan dos temas. Se mezcla el tema de firma digital, que es el que cumple las 4 condiciones de que se garantice de quien esté firmando, digamos, no hay un repudio por parte de quien firma. Correcto. Que la llave criptográfica no cumple esos requisitos. Entonces, efectivamente, una factura firmada con llave criptográfica no cumple los requerimientos de que esté firmada por el representante legal. Si alguna empresa firma mediante el sello digital que tiene el Banco Central, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene un costo asociado importante, eso sí, porque es una firma digital de la sociedad. Entonces, en esos casos, podría analizarse si sí se estaría cumpliendo, digamos, la ejecutibilidad de esa factura. Lo cierto del caso es que en un 99.9% de los casos, los contribuyentes estamos utilizando la llave criptográfica de Hacienda para firmar las facturas. Pero esa llave criptográfica no la emite el Banco Central. No, es una llave criptográfica que emite Hacienda. Distinta, el sistema de facturación electrónica te permite dos. O la llave criptográfica que te emite Hacienda, ¿verdad? Con un sistema, un codificador. O, si usted quiere, usted puede usar el sello digital, que ahí sí, digamos, hay total cumplimiento de que quien esté firmando es el representante de la sociedad, porque es justamente una firma digital de la sociedad. No digamos no de la persona física, sino en representación de la sociedad. De hecho, que en este momento lo que es un limbo, porque está esa jurisprudencia en la cual no se le está dando carácter de ejecutivo a las facturas electrónicas. Entonces, en este momento, y está un proyecto de ley, entonces en este momento es como, ok, y si tenemos que ejecutar estas facturas, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Realmente hay que imprimirla. Lo que pasa es que recordemos que la impresión no es la factura, es la fotocopia, o sea, es la impresión física del PDF, pero no es la factura. La factura es el movimiento. Y para ponerlo en sencillo para toda nuestra audiencia, cuando la gente contrata un sistema de facturación electrónica y se va a implementar, se solicita las famosas llaves del ATV. Nos referimos a esas famosas llaves. Esas son totalmente válidas. No, esas son las que no cumplen con el requisito de firma digital. ¿Por qué no lo son? No tienen, digamos, los parámetros de seguridad que sí tiene un sello digital, que digamos que sería la firma digital de Entonces, ¿qué tienen que hacer estos contribuyentes para que sean totalmente válidas? Para que fueran ejecutivas, si tuvieran, digamos, que no puede haber un repudio de quien haya firmado la factura, tendrías que tener un sello digital. Lo que pasa es que tiene un costo, vale como $2,000 o $3,000 por sello digital, es un costo asociado importante. Sí, okay. Y aún así entiendo que los juzgados están siendo un poco reacios en aceptar, pese a que el Código Procesal Civil desde el año 2002 le había dado total equidad, digamos, a un documento electrónico a un documento físico. Pero yo creo que todavía nuestra jurisprudencia no ha ido tan rápido como ha ido. La idea del proyecto de ley es precisamente que con la aceptación ya eso se entiende como si fuera hoy día la firma, ¿verdad? Que eso no hemos llegado. Entonces sí, pareciera entonces que por eso les digo, hay como un limbo, que probablemente una factura electrónica tal cual está ahora difícilmente, y además recordemos que quienes resuelven esos temas no son digamos especialistas en tributarios, son juzgados civiles, ¿verdad? Tribunales civiles, entonces que difícilmente van a tener, o lo que han hecho es una interpretación muy, muy literal de lo que establece el Código de Comercio,
no ajustada a la actualidad, ¿verdad? Entonces, cualquier empresa que tenga ahorita un problema con algún proveedor o un cliente que no le quiera hacer el pago de esa factura, tendrá un pleito ahí legal comercial por años hasta que se resuelva este tema. Sí, y yo creo que deberá de llegar, no sé si sala primera, que es una instancia de la Corte Suprema, ya no ni el tribunal, que haga una interpretación, ojalá moderna, ¿verdad?, de lo que está sucediendo para no dejar a estas personas en un estado de indefensión, finalmente. Sí, lo que pasa es que sí es cierto que la llave criptográfica no cumple los requisitos de una firma. Eso es cierto. Son uno de los AFIs más de Hacienda a la hora de sacar todo este tipo de... Tal vez es un tema de costos, sí. Además, sí, igual... sí, efectivamente, es una buena forma de decirlo. Un tema tal vez importante que hemos visto en la práctica es que muchas empresas, asustadas por el tema de la no deducibilidad del gasto después de los 8 días, han implementado como política aceptar todas las facturas desde el momento en que llegan. Y después entonces se ponen a revisar algunas o una a una y eventualmente cambian el mensaje de aceptación, aceptándolo parcialmente o totalmente. Eso es una posibilidad que el sistema, desde un punto de vista tecnológico, permite. Pero sí es importante darle seguimiento a este proyecto de ley que se presentó, porque si fuera así, básicamente estás aceptando y estás firmando digitalmente un documento que después te pueda... Y ahora, otro punto es que estamos asumiéndolo dentro de un contexto que el sistema esté funcionando, porque también hay mucha queja o se encuentra de que los comercios dicen que el sistema no está en línea, no les aceptó la factura, no se pudo emitir, entonces se tiene que usar una alternativa para generar esa factura digital. Entonces, dentro de ese contexto hay planes de contingencia que han escuchado sobre la generación de facturas cuando no está funcionando el famoso sistema está caído. Cuando el sistema está caído puede ser porque no haya conexión o porque usted no tenga internet. Digamos, si se va la luz, no tenés internet, no tenés forma de conectarte. Tenés unos formularios preimpresos que tiene que decir que es un documento de contingencia, que no es un soporte para el gasto y que no te genera crédito fiscal. O sea, básicamente te están diciendo, usted puede emitir ese documento en el Inter mientras usted logra emitirlo después las facturas electrónicas, pero estás obligado a entregar, digamos, el comprobante electrónico, porque ya no se habla de facturas, es un concepto mucho más amplio, comprobante electrónico que incluye notas de débito, notas de crédito o las facturas. Tuvimos algunos problemas al inicio de la implementación del sistema de facturación electrónica. Hacienda los ha corregido, digamos, con tiempos de respuesta, digamos, bastante razonables, y es un sistema que ha venido caminando bastante bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, Ana, si estabas comentando un poco sobre lo que era el registro de accionistas, ¿verdad? ¿Podríamos conversarnos un poquito más en detalle en qué beneficios trae esto para las empresas, o es un beneficio solo para Hacienda? ¿Van a tender a desaparecer las sociedades anónimas, ¿verdad? No sé si nos indagas un poquito en ese tema. Vamos a ver, el tema del registro de accionistas, como les comentaba, es un tema que no es nuevo en el sentido de que se puede decir que desde el 2012 ya había una obligación de que las empresas llevaran su registro de accionistas. Lo que se pretendió a partir de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal en el 2016 fue dar un poco de orden a ese registro y que pudiera estar centralizado, y se le trató de dar a una entidad que fuera lo más objetiva posible, que era en ese momento se consideró que era el Banco Central, ese registro que lo manejara directamente el Banco Central. ¿Qué es lo que va a tener ese registro? Pues básicamente es los accionistas y lo que se conoce como los beneficiarios finales, que es básicamente los que tienen una participación sustantiva en las estructuras, porque se habla no solo de sociedades, estructuras jurídicas también, que tengan una participación sustantiva, y se considera que es participación sustantiva que manejen 15%, lo que está más del 15%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y por eso les comentaba, si se desaparecen las sociedades anónimas, yo diría que no, en el sentido de que esa información ya la tenía al alcance de tributación. De hecho, si ustedes, al día de hoy, digamos, el registro de accionistas no está vigente, como les decía, falta una resolución que tiene que emitir la Dirección General de Tributación junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas. Entonces, pero si tributación los llega a fiscalizar a ustedes hoy, les puede preguntar al registro de accionistas y ustedes están en la obligación de darlo. Y están llegando hasta el registro de accionistas hasta el beneficiario final. Y afuera, o sea, que esté domiciliado en el exterior, si es del caso. Entonces, digamos que no es como que al día de hoy tributación no tiene esa potestad. Ahora, ¿esa información es pública? No es pública. Esa información, en principio, debe estar muy bien custodiada, y el Banco Central tiene, para poder otorgarla y únicamente a la Dirección General de Tributación o al Instituto Costarricense sobre Drogas,
tiene que tener una muy buena justificación de que se está en un proceso de fiscalización por temas tributarios o por temas de narcotráfico. Y hay todo un tema sancionador, como les decía, para efectos de los que custodian y para los efectos de quienes administren y manejen confidencialmente esa información. Lo que se quiere evidentemente es saber, entender las estructuras, entender quiénes están detrás de las sociedades para efectos de tener una mayor visibilidad a tributación. Pero como tal, digamos que no es algo diferente, tal vez simplemente que va a estar centralizado y evidentemente va a haber una obligación masiva de tener que presentar esa información. La multa por no presentar esa información a las empresas es la misma que les comentaba, el 2% de los ingresos brutos. Es una multa bastante alta. Entonces lo que se quiere es tenerla centralizada y tal vez que sea de una forma, no sé si más fácil de obtención para efectos de estar en un proceso de fiscalización. Okay. Y cuando llega a solicitarme esa información, ¿qué plazo tengo yo para presentarla? Bueno, eso es un buen punto, porque es que todos esos temas es un formulario y además de eso, esos temas puntuales es lo que precisamente está faltando todavía, porque todo el mundo está esperando a ver qué dice la resolución, que es precisamente cómo se va a venir a administrar esa información y cómo se va a entregar y cómo va a ser a través del formulario y cuánto tiempo va a haber. Entonces eso es lo que estamos en este momento esperando. Sí, y sobre todo que se refleja. Usted imagínese una estructura jurídica donde hay una sociedad costarricense que arriba tiene una holding que es una panameña, arriba tiene una fundación de interés privado panameño y arriba están, digamos, los beneficiarios finales. Pero ninguno de los beneficiarios finales tiene más del 15% indirectamente de la costarricense. Con la resolución, el borrador de resolución y con el reglamento que sí está emitido de la normativa no queda claro si voy a tener que reportar a la panameña y me quedo ahí porque como ninguno de los accionistas tiene más del 15% no tengo por qué reportar. Solamente hay por qué reportar cuando se tiene más de un 15%. Pero no está claro en dónde tengo que parar. Okay. O si simplemente toca hacer una aclaración jurada, decir ninguno de mis beneficiarios finales poseen más del 15%. Esto a nivel internacional ha sido todo un tema porque Costa Rica fue pionero en pedir, digamos, en generar este registro de accionistas y fue algo muy criticado, digamos, a nivel de las cámaras y también un poco por el tema de si se perdía o no el anonimato de sociedades anónimas y más que nada por la falta de credibilidad que tenemos algunos en relación con los procesos que tiene Hacienda, ¿verdad? ¿Qué tan sensible puede ser información de que usted conozca quiénes son los socios finales de una determinada sociedad? Costa Rica es un país que si bien es cierto tenemos una seguridad importante, pues cada vez, digamos, esa seguridad la vemos un poco más restringida, entonces los comerciantes y los empresarios y los socios tienen preocupación respecto de en manos de quién puede estar esa información. Como lo decía Nayansi, estará custodiada en el Banco Central y no iniciará en marzo porque tenemos entendido por conversaciones que tuvimos con funcionarios de Hacienda que no está listo el sistema, digamos, de seguridad del Banco Central. Entonces es probable que se atrase. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos. Pero en cualquier momento me pueden igual... Hay que notificar y te pueden decir. De hecho, ya es usual que en procedimientos de fiscalización te pidan esa información. Okay. Y ahora regresando a el tema de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Cristina, ¿podríamos decir que es un mito, una realidad, que esa ley empieza a regir a partir del 1 de julio o ya hay algunos aspectos que han ido avanzando? Vamos a ver, todo el tema de la regla fiscal, todo el tema, digamos, del tema del gasto público ya entró a regir. El tema de la amnistía, que ahora después en la Nayansi les amplía en ese sentido, también entra a regir. Lo que entrará a regir a partir del 1 de julio son las reformas de fondo. ¿Y a qué me refiero con reformas de fondo? Entrará a regir lo que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y las modificaciones del impuesto sobre la renta. Entonces, a partir del 1 de julio tenemos que estar preparados para los que estemos en servicios, que no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a tener que cobrar un IVA, que es un impuesto al valor agregado que recae sobre toda la venta de bienes y prestación de servicios. Curioso ahí que en relación con el sistema que tenemos actualmente, que es el impuesto general sobre las ventas, recae sobre mercancías, que es un concepto intermedio, bienes es un concepto mucho más amplio, y sobre algunos servicios. ¿Cuáles servicios? Los 14, 15 servicios que enlistaban en el artículo 1, nunca hubo mucha claridad de por qué los servicios de hotelería, por qué los servicios de publicidad, los de almacenamiento, los talleres estuvieron grabados con IVA, con impuesto de ventas y otros no. Lo cierto del caso es que a partir del 1 de julio, todos los que prestemos servicios vamos a estar sujetos a la nueva modalidad. Y cuando uno dice sujetos, quiere decir que vamos a tener que recaudar el impuesto e ingresarlo a Hacienda. Por ejemplo, yo que soy abogada, voy a tener que en todas mis facturas adicionar un 13%, que es la tarifa actual, y también se mantiene la tarifa a partir del 1 de julio, sobre todas las prestaciones de servicios que yo realice. Y pese a que el cliente no me haya pagado,
¿verdad? Yo tengo que ingresar ese impuesto en los primeros 15 días del mes siguiente. Quiere decir que si yo facturé un 20 de febrero y ya estamos a 15 de marzo y el cliente no me ha pagado, yo tengo que prepararme para tener el flujo de caja necesario para hacerle frente a esa obligación de presentar el impuesto, porque si no, a quien le van a imponer sanciones, intereses y multas es a la persona prestataria del servicio. Ok, pero entonces están mencionando que termina dependiendo la gestión de cobro del prestador del servicio en un crédito que hay que pagar a la administración tributaria. Básicamente estarías financiándole al cliente tu impuesto. Es importante revisar los contratos, revisar la forma en que trabajamos las distintas industrias. Obviamente no es la misma receta para los que somos médicos o abogados o doctores o cirujanos que para lo que es una empresa de venta de bienes que ya está acostumbrada, digamos, a prestar el servicio. Ahí es importante que el IVA, como les decía, tiene una tarifa general que es el 13%, es una tarifa que no se tocó, se mantiene igual. Y luego tenemos varias tarifas, entonces aquí viene toda una complejidad en cómo va a ser la administración de ese impuesto, tanto para Hacienda como para nosotros los contribuyentes. Tenemos tarifas del 4% sobre los pasajes, servicios de salud, tenemos tarifas del 2% sobre las medicinas, servicios personales de vida, gastos médicos y algunos servicios de educación, y tenemos tarifas del 1%, que es la canasta básica de los bienes agrícolas. Esta cantidad de reglas especiales de tarifas deriva en una cantidad de reglas especiales de aprovechamiento del crédito. Porque como ustedes saben, el IVA es una cadena. Usted es intermediario de una cadena productiva de bienes o de servicios y quien asume el impuesto es el consumidor final. Se va trasladando a la cadena y se va agregando el valor agregado que cada intermediario o cada interviniente en esa cadena le vaya dando. Entonces, pensemos el ejemplo del abogado. Todo el impuesto que yo pague en computadora, alquiler, mobiliario o los servicios que yo necesite para el ejercicio de mi profesión que va a estar grabada, para mí es un crédito. Entonces yo pago 13% de alquiler de oficinas. Bueno, ese 13% realmente no voy a tener un costo al final, porque lo voy a poder netear contra lo que te cobro a vos por una factura de servicios. Ok. Entonces eso se hace mensualmente. Y ese ejemplo que está muy, muy bonito, asumiendo este ejemplo de un servicio profesional de un abogado, si este abogado tiene a la vez otros servicios como alquiler, y como estabas mencionando, si tiene una subcontratación de otro colega, todo ese impuesto que acumula se puede entonces deducir del impuesto que eventualmente tiene que pagar en IVA a final de mes a la administración tributaria. ¿Eso es correcto? Es correcto. Se pagan los primeros 15 días del mes siguiente. Y ahí es importante que eso es un hito, porque la ley de renta actual permite que los profesionales liberales, si no queremos llevar una contabilidad, podemos no llevarla. Tributamos ingresos por el 25% y a eso nos aplican la escalonada. Si queremos recuperar el crédito fiscal, necesariamente tenemos que tener contabilizado el crédito, porque si no, digamos, no tendríamos una manera, ¿verdad?, para poder utilizarlo. Conversando hoy, uniendo un poco los temas de facturación electrónica con el encargado de facturación de Hacienda, para el 2020 se prevé que Hacienda va a tener unas declaraciones preliminares de IVA. Entonces, con todas las ventas que usted hace, con todas las compras que usted hace, el mismo sistema de Hacienda le va a determinar cuánto es el IVA que usted tiene que ingresar. Si es así, pues eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, porque va a venir a colaborar con los requisitos formales que tenemos que tener en la contabilidad. Claro, ahí ya va a depender si usted tiene mucha compra por compras de régimen simplificado, que no está en facturación electrónica, entonces te queda por fuera, o algunas otras, digamos, transacciones que sí estén grabadas con IVA, pero que no haya obligación de emitir factura electrónica. Entonces, son temas que están en movimiento. El reglamento se emitió un primer borrador, se está trabajando en una segunda versión un poquito más detallada, ¿verdad?, porque había unos excesos normativos, había algunas cosas que no estaban claras, pero lo cierto es que eso es que hay que prepararse y hay que pensar cómo administro yo mi negocio al día de hoy, cómo me va a impactar el IVA, cómo tengo mis contratos o mis condiciones económicas con mis clientes, qué recuperación de efectivo tengo para también proyectar qué necesidad de efectivo voy a tener yo para cumplir adecuadamente con el pago del impuesto, pese a que no me hayan pagado. Los que vamos a ser nuevos contribuyentes de servicios, hay un transitorio que nos permite, justamente para generar crédito fiscal, por una única vez, la primera declaración, acumular 3 meses. Entonces, todas las ventas de julio, agosto y septiembre se pueden presentar en octubre. Y esto con la lógica de que esos nuevos contribuyentes podamos acumular créditos fiscales contra que compensar los débitos fiscales y que ese flujo de caja que tengamos que disponer sea un poquito más controlado, o al menos, digamos, permitirnos esos 3 meses de ajuste. Y con el tema de la entrada del IVA,
con respecto a factura electrónica, estás diciendo que sería hasta el 2020. La factura electrónica se mantiene y vas a tener que seguir facturando electrónicamente. Lo que Hacienda está planteando y están haciendo un piloto, digamos, un programa piloto es que ya van a tener tanta información, van a tener todas tus facturas, van a tener todas tus compras, prácticamente todas, excepto el régimen simplificado que no factura por ese modelo, y entonces Hacienda va a poder decirte su crédito o débito es este. Está de acuerdo con la declaración y usted la presenta. Sin necesidad, ¿verdad? Y para eso Hacienda va a tener que sacar una nueva resolución de factura electrónica, ¿o no? Ya la resolución que sacó al día de hoy como que lo deja ver, pero digamos lo que sí tendría es que poner a disposición de la herramienta del contribuyente. Yo eso lo veo, si ellos dijeron 2020, probablemente va a ser mucho más. No, porque la gente ahorita está sufriendo con lo de factura electrónica y ahora le vas a meter además de eso, lo del tema del IVA. Del IVA, sí. Hay que prepararse, hay que revisar, hay que sentarse con los contadores, hay que sentarse con el equipo de compras de Y ahora, del otro lado, porque estamos hablando del impuesto de valor agregado, pero del lado de utilidades, cuando es la declaración de renta, esta ley nueva de fortalecimiento de las finanzas públicas toca algún tema de renta directamente. Sí, de hecho, no es una reforma integral como sí lo es de IVA, pero en lo que es el impuesto de renta, migramos a un sistema global, que no es un sistema mundial, y ahí hay que hacer una diferencia. Un sistema global es que se trata de que las rentas se tributen en la misma tarifa. Es un sistema global que no es perfecto, ningún sistema global en el mundo es perfecto, pero el de Costa Rica es bastante limitado. Y no aplica para todas las rentas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted tiene una sociedad anónima que tiene alquileres y brinda servicios profesionales. Como esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas introduce también un capítulo 9, que es el capítulo de ganancia de capital, rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario. Usted tiene una renta de bienes inmuebles, un alquiler, usted diría, bueno, eso es una renta de capital inmobiliario, mira que así es como se le llama. Eso tributa entonces al 15%, que es la tarifa nueva del capítulo 9. Y por otro lado, tener la prestación de servicios profesionales, estás en una sociedad que tributa al 30%. Entonces vas a decir, bueno, entonces, ¿cómo tributo yo esa renta de alquiler y esa renta de servicios? Ahí es donde viene a aplicar la globalidad. Cuando los bienes están afectos a la actividad económica, entonces el impuesto si hay una retención anticipada por 15% de esa ganancia de capital o de esa renta de capital mobiliario, luego se utiliza como un pago a cuenta de tu impuesto final, que es el 30%. Lo que busca la globalidad es que una misma contribuyente que tiene bienes afectos a su actividad económica tribute bajo la misma tarifa. Aquí me anticipo y decirles que estamos con una área gris enorme. Estamos esperando el reglamento porque no queda claro cuándo un bien está afecto a la actividad económica, esa línea tan gris. Le voy a poner un ejemplo. Usted se dedica a prestar servicios profesionales, pero tiene un terreno que nunca ha hecho nada. Usted diría, yo tributo al 30% porque digamos que es una sociedad, porque tengo afecto, digamos, a servicios profesionales toda mi actividad. Pero ese terreno que tengo ahí, yo realmente nunca lo afecté, yo no hice nada con ese terreno. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a que la ganancia que yo tenga por la venta de ese terreno tribute al 15%? En principio uno pudiera llevar a la conclusión que sí, pero como está redactado el artículo 1, que fue el que modificaron de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, yo recomendaría esperar el reglamento para entender cómo viene, digamos, la propuesta de parte de Hacienda y para poder valorar si hubo un aviso reglamentario y tomar, digamos, las medidas litigiosas correspondientes en caso de que sea necesario. Otra modificación que te mencionaba se modifica el capítulo 9, se introduce un capítulo 9 para gravar las ganancias de capital con una tarifa del 15%. Como ustedes saben, al día de hoy las ganancias de capital solamente estaban grabadas cuando derivaba de bienes depreciables, por ejemplo un carro o una casa, por la parte de la edificación que yo hubiera utilizado en mi negocio, o si eran acciones o bienes inmuebles que no son sujetos a depreciación, cuando yo me dedicaba habitualmente a ello. Entonces, si eso era así, formaba parte de mi renta ordinaria y tributaba el 15%. Ahora hay una nueva cédula de ganancias de capital, que es el 15%, y lo que tenemos que terminar de definir todos los asesores y los contribuyentes en general es cuándo yo puedo determinar que si está bajo una misma sociedad va a tributar al 30 o al 15. Eso no es un tema que esté tan claro el día de hoy. Okay. Y dentro de toda esta ley de fortalecimiento también hemos comentado sobre el tema de amnistía tributaria, ¿verdad? No sé, Yancy, si nos explicas un poquito cuáles son las ventajas y desventajas de esa amnistía. Vamos a ver, sí, de las cosas que entraron a regir a partir de la entrada en vigencia de la ley, de la publicación, de la ley el año pasado, fue la amnistía tributaria. Básicamente por un periodo de 3 meses
la administración tributaria, y esto entiéndase en general la Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas, impuestos administrados por el IFAM, por el INDER, lo que era el INDER, y después el Instituto de Desarrollo Agrario, el IMAS, se permitió que durante 3 meses los contribuyentes que quisieran regularizar su situación pudieran hacerlo pagando solamente el impuesto adeudado principal y haciéndose una condonación de los intereses y una reducción de las sanciones asociadas. Entonces, durante el primer mes, que fue hasta el 4 de enero de este año, se hubo una reducción del 80% de sanciones. Durante el segundo mes, 4 de febrero, 70%. Y ahorita, al 4 de marzo, venimos a tener ya el último mes de amnistía tributaria, donde se hace una reducción de sanciones por un 60%. Y durante los 3 meses también se permitían llegar a arreglos de pago, en los cuales se hace una reducción de la sanción del 40%, y hay ciertas condiciones, nada más que el arreglo pago no puede pasar de 6 meses también, más allá de tener un plazo mayor a 6 meses, y siempre y cuando se otorgue una garantía, un aval bancario. Entonces, esta fue una oportunidad para que los contribuyentes, y ojo que aquí hay que ser enfáticos de que no necesariamente contribuyentes, que digan, sí, acepto que soy culpable y que y que le debo a tributación. No, tal vez puede ser por una decisión también financiera de quitarse esa situación de encima, o de hacer una revisión y darse cuenta de que tienen ahí tal vez algo un error que se cometió. Se le dio la oportunidad de presentar rectificaciones, incluso en procesos de fiscalización se podían hacer rectificaciones para efectos de pagar los impuestos. Contribuyentes que tuvieron un proceso administrativo de fiscalización abierto o en la vía judicial también se pueden acoger a la amnistía tributaria. El asunto tal vez fue que la amnistía tributaria se manejó o se ha manejado no fue tan claro en la ley, por decirlo así, y vino a regularse a través de una resolución que se emitió en los primeros días del mes de enero de este año, y que fue básicamente que muchos contribuyentes trataron, por ejemplo, de pagar por medio de compensaciones con créditos fiscales que tenían. La ley no establecía una limitante. Evidentemente, el tema de la amnistía y el tema de la ley de fortalecimiento es obviamente tener ingresos para paliar el déficit fiscal. Lo que pasa es que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios permite la compensación como un medio de extinción de la deuda. Entonces, bueno, eso era una discusión al inicio, que si permitía o no. Tributación dijo no, es efectivo lo que ocupamos. Después, otro tema que surgió fue el tema de la famosa lista de las personas que se podían acoger a la amnistía. Cuando se estaba en discusión el proyecto, lo que era el proyecto o lo que es ahora ley, pero que en ese momento el diputado Villalta presenta presenta una consulta a Hacienda para que le den la lista de potenciales en aquel momento contribuyentes que podrían acogerse a la amnistía, y de los intereses y las sanciones que se le perdonarían a esos contribuyentes. Hacienda en su momento, creo que atinadamente dijo, nosotros no podemos dar esa información, es confidencial. Sobre todo piénsese que hay gente que está en procesos de fiscalización donde ni siquiera tienen un ajuste todavía fiscal hecho por tributación, que no podríamos revelar esa información. Y aún así, el diputado Villalta, no conforme, se va y presenta un amparo. Y la Sala Constitucional, ya aprobada la ley, casi que esto fue la semana pasada, si no me equivoco, la Sala Constitucional declara con lugar el amparo y ordena al Ministerio de Hacienda que revele esa lista. No, en este momento estamos a la espera de qué va a decir esa lista, no se sabe, porque, como les digo, potenciales candidatos a acogerse a la amnistía, hasta yo puedo salir, ¿verdad? Cualquiera puede salir en esa lista, o sea, todos podemos salir. No sé si tributación lo que va a hacer es la gente que ya se acogió al día de hoy, pero además tiene que decir con montos, ¿verdad? Entonces sí, eso es, ¿verdad? Le quitó las ganas a la amnistía, porque evidentemente ¿qué ganas va a tener uno, ¿verdad? Salir en una lista que ya de todos modos, si fue grande contribuyente, pudo haber salido también en la que salió hace poco con que presentaron en pérdida o cero las declaraciones. Entonces ha sido toda una discusión, pero ciertamente la amnistía está y está hasta el 4 de marzo, y es una posibilidad para que los contribuyentes que así lo deseen puedan revisar. Se dice que en los primeros 30 días de amnistía la administración tributaria recaudó 152 mil millones de colones de 8.800 contribuyentes. Entonces quiere decir que tuvo una buena, o sea, imagínense la lista de solamente el primer mes que podría venir el tema de la amnistía. Muy bien. ¿Y ustedes qué panorama vislumbran a futuro? ¿Cómo vienen las cosas?
Bueno, yo particularmente, y no sé si Cristina coincide conmigo, vemos un ambiente de muchas fiscalizaciones y muchas fiscalizaciones de lo que llamamos fiscalizaciones de escritorio. Va a ser muy fácil poder entender el comportamiento de las empresas, de los contribuyentes, poder saber si ese comportamiento se sale de lo normal y en esos momentos poder llegar tributación a preguntarles, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en este mes con esta cuenta contable? Explíqueme. Entonces cada vez esos procesos van a ser más del día a día. Ya Tomos Tributación lo anunció, que venían con fuerza contra la evasión, que venían con fuerza a poder fiscalizar, y las herramientas que tienen ahora se los permiten 100%, ¿verdad? Entonces lo que yo visualizo particularmente es que va a haber cada vez más, vamos a tener una tributación como un socio al lado, ¿verdad? Y vamos a tener que aprender a lidiar con ese socio que vamos a tener al lado. Socio necio. Y ahora que mencionas, Ana Yancy, dentro de todo este proceso de modernización, ¿no? de la reforma fiscal, mucho es el elemento de las nuevas paradigmas de hacer negocios. Por ejemplo, llámese una empresa como Uber, donde al final y al cabo, si le compro un servicio, estoy comprando a una transnacional. Cuando estamos hablando de temas de deducción de gasto, ¿qué se puede interpretar de acuerdo a este nuevo marco jurídico, legal, tributario sobre compras internacionales de servicios? En relación, acordémonos que Costa Rica tiene jurisdicción sobre el territorio costarricense y lo que pasa en territorio costarricense. Entonces ahí todas aquellas compras, todos aquellos servicios que nos vienen desde el exterior, el documento probatorio es el documento que aplica en el país de emisión. Entonces una factura del exterior obviamente no tiene que cumplir los requerimientos ni las formalidades, ni tiene que ser aceptado por facturación electrónica, sigue siendo válido, sigue siendo un gasto deducible. Ahí lo único es que con la ley de fortalecimiento se introducen una serie de normativas que tratan, digamos, de restringir aún más el tema de la evasión o el tema de la deducción. Entonces se introducen algunas normas de paraísos fiscales, ¿verdad? Antiparaísos fiscales, intentando poder cuestionar algunos gastos cuando vengan de algunas jurisdicciones, especialmente aquellas que tienen algún tinte, digamos, internacional, digamos, de favoritismo o de sencillez para hacer negocios. Pero en la medida en que usted pueda justificar que el gasto fue brindado, que fue real, que tiene realidad económica, que tiene contenido económico, está muy de moda esa palabra, pero es muy importante que cualquier estructuración, que cualquier negocio que hagamos, incluso entre empresas del mismo grupo, tenga contenido económico, que es lo que va a marcar, digamos, la diferencia en que haya una consideración que hubo evasión, que hubo elusión, o que una transacción, digamos, es válida desde un punto de vista fiscal. Entonces, si tenemos un esquema donde tenemos estructuraciones con entidades del exterior relacionadas o no, tengamos contratos bien hechos, tengamos documentación, no solo de la emisión de la factura, sino que el servicio efectivamente se brindó. En temas de bienes es muy sencillo porque los bienes ingresan por la aduana, digamos, ahí está todo el DUA, ahí está toda la declaración correspondiente. Pero ve que importante que se convierte ahora el tema de los servicios transfronterizos de cara al IVA. Cuando somos contribuyentes de IVA, Costa Rica implementó el IVA revertido. Y el IVA revertido no es más que una neutralidad entre la importación de bienes y la importación de servicios. Cuando usted importa una mesa, usted la pasa por aduanas, usted paga el impuesto de ventas y ahora va a pagar el IVA. Cuando usted importa un servicio o usted recibe un servicio y usted es contribuyente de IVA, a partir de julio, usted va a estar obligado a autorrepercutir ese impuesto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que asumir el impuesto que después va a ser crédito fiscal. Y eso puede también afectar el flujo de caja, porque si yo tengo una compra de un servicio de un monto muy importante, que digamos que se sale de mis compras usuales y el cliente del exterior no me ha pagado, entonces yo tengo, digamos, que de asumir, digamos, esta carga financiera de pagar el impuesto, automáticamente se convierte en crédito. Con la redacción del borrador del reglamento que emitieron no queda claro si eso es un movimiento automático o efectivamente hay que hacer un pago y después es crédito fiscal. En algunos países, por ejemplo, lo tiene Salvador, tiene el IVA revertido, lo tiene en la misma manera. No se hace el pago, sino que automáticamente se hace el documento, pero automáticamente se convierte en crédito fiscal, simplemente para que haya una neutralidad con la importación de mercancías. Pasaríamos a nuestra usual pregunta, que es la que nadie quería dentro de este tema de la fiscalización tributaria. ¿Qué recomiendan ustedes si efectivamente tengo una fiscalización del Ministerio de Hacienda? Bueno, lo primero que yo diría es que no se asuste, ¿verdad? Yo creo que eso, bueno, es fácil decirlo cuando uno vive el día a día con eso, pero no se asuste. Porque ustedes son especialistas. Claro, no se asuste y busque
asesoría. Creo que cada vez más el tema tributario se vuelve más especial, o sea, más especializado. Ya sea de su contador, de un especialista en materia tributaria, pero busque asesorarse y comprenda, además, que así como tributación tiene muchas herramientas para poder fiscalizarlo y saber su situación, también hay derechos. De hecho, que con la ley de fortalecimiento de la gestión tributaria en el 2012 se abrieron una serie de derechos que tienen los contribuyentes en procesos de fiscalización. Que la información que se tiene que otorgar no debe ser de manera automática, se tiene plazo siempre para otorgarse de esa información, que es el plazo de 10 días hábiles, o sea, hay tiempo para respirar y entender qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que necesito yo comentar con mi asesor para poder dar. Que hay derecho también a conocer quién es la persona, el auditor que lo está fiscalizando a uno, hay derecho a conocer por qué lo está fiscalizando a uno, ¿verdad? O sea, es un poco llevar el proceso de la mejor forma, porque muchas veces encontramos a personas que no le dieron importancia al proceso de fiscalización y después evidentemente llegan con un ajuste que ya no podemos hacer mucho porque lo que dieron en la fiscalización no era necesariamente lo que, o sea, se dispararon en el pie, ¿verdad? Entonces, tal vez por ese ánimo de querer, de poder dar la información lo más rápido posible sin revisar y todo, no, hay plazos que se deben de cumplir, el proceso de fiscalización es como tal un proceso que se puede llevar acompañado y que sí, cada vez evidentemente hay más especialización por parte de la administración tributaria, hay más herramientas, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en los temas de fondo tal vez no es tan clara como ha dicho Cristina en su exposición. Entonces, llevémosla de manera tranquila. Estamos aprendiendo tanto los contribuyentes como tributación, ¿verdad? Entonces, entendamos que no es el coco, ¿verdad? Sí, es difícil tener una fiscalización, pero sí se puede llevar de una manera razonable y asesorada. Es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Perfecto. Estamos introduciendo una nueva sección para todos que se llaman los 5 tips para el éxito. En este caso para los 5 tips para el éxito para hacerle frente a la reforma fiscal. ¿Cuáles serían esos 5 tips que consideran ustedes que cualquier contribuyente debería de tomar en consideración? Muy, muy válida la pregunta. El primero, revisemos los procesos y eliminemos las malas prácticas, ¿verdad? Porque con facturación electrónica muchos procesos se sacaron a la luz y nos dimos cuenta que tal vez no eran las mejores prácticas. Entonces revisemos los procesos. Simplifiquemos estructuras. Los costarricenses somos dados a tener sociedades para todo. Con la ley de fortalecimiento no necesariamente es el esquema más barato. Entonces revisemos realmente cuántas sociedades y por qué queremos tener, si es por una protección legal, si es por un tema sucesorio, si es porque realmente la necesitamos porque es operativa, si podemos fusionar. Con el IVA, entre más simplificado tengamos nuestras relaciones entre entidades vinculadas, nos va a ser mucho más sencillo cumplir con la normativa y tener, digamos, no tener un costo asociado a IVAs que se puedan perder en el camino. Desde un punto de vista de renta, revisemos los límites de los financiamientos. No nos dio tiempo de conversar al respecto, pero hay una norma de subcapitalización que va a limitar al 20% de la utilidad de impuestos de los gastos financieros que no sean bancarios. Entonces, revisemos que no estemos, digamos, superado ese límite, porque ese gasto no sería deducible en un periodo, sino que pasaría. Revisemos cómo nos va a afectar el diferencial cambiario. Con la ley de fortalecimiento se viene a aclarar un tema que ha estado, digamos, en los tribunales los últimos 7 años y hay jurisprudencias encontradas, pero ya se viene a aclarar que va a ser ingreso el derivado de activos, solarizado o no, y también el derivado de pasivos. Entonces, si usted tiene cuentas por cobrar en dólares o ventas en dólares y no tiene gastos, revise muy bien, porque el efecto del diferencial cambiario puede implicar un pago de impuestos sobre algo que usted todavía no ha devengado. Y por último, revisar las transacciones entre entidades del mismo grupo, que también es un tema que por precios de transferencia cada vez más se vuelve más importante y es más fiscalizado y más desconocido en los procesos de auditoría. Yo creo que si por lo menos cumplimos con eso, vamos a llevar una auditoría de una manera más sencilla y va a ser más suave la implementación de la nueva normativa. Un placer haberlas tenido en el podcast de 20.000 Revoluciones. Creo que nos faltaron muchísimos temas porque el tema da para muchísimo, ¿no? Correcto. Y pues agradecerles a Nayansi y a Cristina
en dónde las pueden ubicar por cualquier visita de Hacienda. O consulta. Cuando llegue el copo. Claro que sí, nosotras somos socias las dos de Consortium Legal, ahí en la página de Consortium Legal está toda la información. Sería consortiumlegal.com. Y en las redes sociales también. En las redes sociales también, o por los nombres. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta aquí un nuevo episodio de 20.000 Revoluciones. Le agradecemos nos visite en nuestros diferentes canales de podcast, nos deje sus comentarios y, por qué no, darnos 5 estrellas. Recordarle que estamos en www.20.000revoluciones.com. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como 20.000 Revoluciones.